¿Qué harías si pasaras de ser la chica marginada a la más popular del instituto? Eso es exactamente lo que le pasa a Kang Ye-jin. Cansada de las burlas, decide reinventarse y llega a su nuevo colegio convertida en la chica que todos admiran. Pero hay alguien que no se deja engañar, Min-hoon, el chico más popular, y el único que parece odiarla. Inspirada en True Beauty, esta historia nos muestra que la verdadera belleza no se esconde detrás del maquillaje, sino en la confianza de ser uno mismo. El viento soplaba fuerte sobre el puente Bampo, uno de los muchos que cruzan el gran río Han en Seúl. Era una tarde normal, pero para Kang Ye-jin, se estaba convirtiendo en la peor de su vida. Siempre había sido una chica tranquila y reservada, a la que no le gustaba llamar la atención. Pero ese día, sus compañeras de clase, lideradas por la cruel Park So-yeon, decidieron molestarla de nuevo. «Vamos, Ye-jin, si quieres tus gafas, cruza el puente», gritó So-yeon con una sonrisa malvada, sosteniendo las gafas de Ye-jin en alto mientras las demás chicas se reían. Sin sus gafas, Ye-jin no podía ver bien, todo se volvía borroso. Su mundo, ya de por sí confuso, se volvía aún más aterrador. So-yeon, disfrutando del momento, lanzó las gafas por encima del murillo del puente, hacia el lado que daba al río. Las gafas se quedaron allí, oscilando entre el saliente y el vacío. A ver cómo las recuperas ahora. Ye-jin sintió que su corazón se encogía. Sin sus gafas, se sentía perdida. Se acercó al borde, con las manos temblorosas agarrando con fuerza la barandilla. Miró hacia abajo, viendo el agua moverse rápido bajo el puente. Aunque estaba asustada, decidió intentar pasar al otro lado para recuperar sus gafas. Las risas de las chicas se fueron apagando mientras se alejaban, dejándola sola en el puente. Ye-jin escuchó cómo hablaban entre ellas, comentando lo gracioso que había sido verla tan desesperada. Se sintió como un patito feo, del que todos se burlaban. Siempre había sido así. Desde pequeña, la gente se reía de su aspecto. Sabía que su cara no era bonita, y eso la hacía sentir muy insegura. Sus compañeros de clase la llamaban fea y siempre la dejaban de lado. El puente se sentía inestable mientras intentaba cruzar. Sabía que era peligroso, pero no podía soportar la idea de perder sus gafas, lo único que la ayudaba a ver el mundo con claridad. Justo cuando estaba a punto de llegar al otro lado, escuchó una voz detrás de ella. «No lo hagas. Sea lo que sea que te haya pasado, tu vida es demasiado valiosa para terminarla así». La voz era firme y sonaba preocupada. Ye-jin se dio la vuelta torpemente y perdió el equilibrio. Le dio tiempo de vislumbrar una sombra borrosa mientras caía. De haberlo visto con gafas, probablemente se hubiera puesto nerviosa, pues era el típico chico que hace flaquear las piernas y acelerar el corazón, guapo, alto, sexy. Uno de los más populares del instituto al que él iba, alejado del de ella, en la otra punta de la ciudad. Ye-jin cayó sobre él en un plaf sonoro, derribándolo al suelo bajo su peso. Sintió su calor, y fue consciente de lo ancho que eran sus hombros cuando sus brazos la rodearon para protegerla. «¿Estás bien?», preguntó Ye-jin, con voz temblorosa, levantándose rápidamente. Él, en lugar de responderle, se puso en pie y la enfrentó con una dureza que, pese a no poder ver en su rostro, sí notó en su tono de voz. «No importa lo duro que sea lo que te haya ocurrido. Acabar con todo nunca es la solución». Ye-jin parpadeó, entendiendo de pronto el malentendido. Él creyó que ella quería saltar. Que quería hacerse daño. Tragó saliva, negando con la cabeza para sacarlo de su error. «No quería tirarme, solo recuperar mis gafas». Ye-jin señaló el murete y él siguió su mirada con estupefacción, entendiendo todo de pronto. Entonces, Ye-jin notó algo en el lugar donde estaban sus gafas. Con la vista borrosa, apenas podía distinguir qué era. Frunció el ceño y señaló la zona, intentando enfocar. «¿Es eso un pájaro?», preguntó en voz alta, señalando hacia el lugar donde creía ver algo. El chico también miró y vio como un pájaro se había posado sobre las gafas. Antes de que pudieran reaccionar, el peso del ave hizo que las gafas se deslizaran lentamente y cayeran al río. Ye-jin sintió una mezcla de tristeza y frustración, mientras el chico la miraba con culpa. «Lo siento mucho. Me he asustado al verte intentar pasar al otro lado», dijo él, ahora con un tono más amable. «Déjame llevarte a casa. No deberías estar sola así». Ye-jin, todavía en shock, asintió con la cabeza. Sin sus gafas,
Apenas podía ver el rostro de su inesperado salvador, pero sentía que había algo cálido y considerado en su voz. Él la guió hacia su bicicleta, asegurándose de que estuviera cómoda en el asiento trasero antes de comenzar a pedalear hacia su casa. El viento frío de Seúl los acompañaba mientras avanzaban, y Ye-jin, incapaz de ver con claridad, se aferraba al abrigo de aquel chico que, sin esperarlo, se había convertido en su protector en un momento en el que se sentía más vulnerable que nunca. Días después del incidente en el puente, sus padres le dieron una noticia inesperada. Ye-jin, necesitamos hablar contigo y con tu hermana, dijo su madre una tarde, mientras se sentaban en la pequeña sala de estar. Vamos a mudarnos, anunció su padre, con una sonrisa que intentaba parecer optimista. Volveremos al barrio donde naciste. La noticia cayó como una bomba en la casa. La hermana pequeña de Ye-jin, Jisoo, que era todo lo contrario a ella, agraciada, bonita y popular, puso el grito en el cielo. ¿Qué? No, exclamó Jisoo, cruzando los brazos con un puchero en los labios. No quiero mudarme. Voy a perder a todos mis amigos. Jisoo siempre había tenido una vida social activa, rodeada de amigos y siendo el centro de atención. Para ella, la idea de cambiar de casa y de instituto era como un castigo. Ye-jin, sin embargo, vio la situación de manera diferente. Mientras Jisoo protestaba, ella pensaba en las oportunidades que esto podría traerle. Volver al barrio donde había nacido, un lugar donde ya nadie la recordaría, significaba un nuevo comienzo, una oportunidad para cambiar las cosas y dejar atrás el dolor y las burlas que siempre la habían acompañado. Esa noche, mientras todos dormían, Ye-jin se quedó despierta, dándole vueltas a la idea. No quería repetir los viejos errores. No quería ser el patito feo del que todos se reían. Entonces, se le ocurrió una idea. Decidida a cambiar su destino, encendió su ordenador y comenzó a buscar videos y tutoriales de maquillaje en internet. Los días siguientes, mientras la familia preparaba la mudanza, Ye-jin pasaba horas frente al espejo, practicando lo que veía en los videos. Descubrió que con un poco de maquillaje, podía resaltar sus mejores rasgos y disimular aquellos que la hacían sentir insegura. Aprovechando que había perdido sus gafas en el puente, decidió que era el momento de un cambio más radical, se compraría unas gafas nuevas, pero también unas lentillas. De esa forma, tendría la opción de mostrar sus ojos sin tener que esconderlos detrás de los cristales gruesos todo el tiempo. Además, decidió depilar sus gruesas cejas, dándoles una forma más estilizada que le daba un aspecto más pulido y atractivo. Poco a poco, su rostro comenzó a transformarse. La piel que antes parecía apagada y sin vida ahora lucía radiante, y sus ojos, antes ocultos tras las gafas, ahora brillaban con un nuevo resplandor. Cada vez que se miraba en el espejo, Ye-jin veía a una persona diferente, alguien que nunca había sido antes. Y aunque sabía que el maquillaje, las gafas nuevas y las lentillas no podían cambiar quién era por dentro, le daban la confianza que tanto necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Con cada trazo de pincel y cada pequeño ajuste en su apariencia, Ye-jin se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Sabía que el cambio no sería fácil, pero estaba decidida a no dejar que los demás dictaran cómo debía sentirse. Este nuevo comienzo era su oportunidad para reescribir su historia, y no pensaba desaprovecharla. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Mientras subían las cajas al camión, Ye-jin echó un último vistazo a su antigua vida. Había decidido que, en su nuevo hogar, sería alguien diferente. No más burlas, no más sentir que no encajaba. Este era el comienzo de una nueva etapa, y Ye-jin estaba lista para enfrentarlo. El primer día en el nuevo instituto había llegado. Ye-jin se levantó temprano, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Pasó una hora frente al espejo, asegurándose de que todo estuviera perfecto, el maquillaje aplicado con precisión, las lentillas bien colocadas, y sus cejas cuidadosamente perfiladas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió satisfecha con su reflejo. Cuando bajó las escaleras para desayunar, su hermana Jisoo fue la primera en verla. Jisoo, que generalmente era la que acaparaba todas las miradas, se quedó completamente alucinada. «Vaya, Ye-jin», exclamó Jisoo, con los ojos bien abiertos. «¿Eres tú? Estás increíble». Sus padres, que estaban ocupados en la cocina, también alzaron la vista, sorprendidos. Su madre dejó caer el cuchillo que estaba usando para cortar frutas, y su padre, generalmente tranquilo y reservado, soltó un leve silbido de asombro. Ye-jin,
te ves muy hermosa, dijo su madre, con una mezcla de orgullo y asombro en su voz. Yejin se sintió un poco cohibida por tanta atención, pero también había un nuevo sentimiento dentro de ella, confianza. Por primera vez, no se sentía como el patito feo de la familia. Sabía que este cambio era solo el comienzo. Llegar al nuevo instituto fue un desafío diferente. Mientras caminaba por los pasillos, notó que muchas miradas se posaban sobre ella. Pero esta vez, no eran miradas de burla o desprecio, sino de admiración y curiosidad. Los murmullos se extendían a su paso, y antes de que pudiera darse cuenta, algunos compañeros de clase ya se le habían acercado para presentarse. «Hola, ¿eres nueva aquí? Soy Mikyung, ¿quieres sentarte con nosotros en el almuerzo?», le preguntó una chica con una sonrisa amigable. Yejin, que en su antiguo instituto siempre había estado sola, no podía creer lo rápido que todo estaba cambiando. Enseguida hizo nuevos amigos, algo que nunca había ocurrido antes. La sensación de pertenecer a un grupo era completamente nueva y refrescante para ella. Sin embargo, no todo era perfecto. Durante una de sus primeras clases, notó que un chico la observaba con una expresión seria, casi molesta. Era alto, con el cabello oscuro y ojos intensos, que parecían atravesarla con su mirada. Aunque muchos chicos en el instituto parecían interesados en ella, este en particular no dejaba de mirarla de forma extraña, como si algo en ella no le gustara. Yejin sintió un ligero escalofrío al encontrarse con su mirada. No entendía por qué él parecía tenerle tanta antipatía, especialmente cuando apenas habían intercambiado un par de palabras. Lo que Yejin no sabía, y él tampoco recordaba, era que este chico era el mismo que la había ayudado en el puente aquella tarde, el chico de la bicicleta. Minhon observaba a la nueva alumna desde su asiento al fondo del aula, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. No podía evitar sentir una antipatía instantánea hacia ella. No era solo porque todos parecieran deslumbrados por su belleza, había algo en ella que le provocaba una incomodidad que no podía ignorar. Mientras Yejin sonreía tímidamente a los nuevos compañeros que se le acercaban, Minhon frunció el ceño. Para él, ella encajaba perfectamente en la categoría de chicas que siempre había evitado, aquellas que parecían preocuparse solo por su apariencia, que habían tenido una vida fácil gracias a su belleza, sin conocer el verdadero sufrimiento. Otra chica bonita que seguramente lo ha tenido todo fácil, pensó con amargura. Probablemente nunca ha tenido que enfrentarse a nada más difícil que elegir el color de su pintalabios. El resentimiento burbujeaba dentro de él, pero sabía que había algo más detrás de sus sentimientos. Una razón más profunda que explicaba por qué Yejin le provocaba esa reacción tan negativa. Entonces, su mente vagó hacia recuerdos que había intentado enterrar durante el último año. Recordó a su mejor amigo, Junseo. Ambos habían sido inseparables desde pequeños, compartiendo risas, secretos y sueños. Pero todo cambió el año anterior, cuando Junseo se convirtió en el objetivo del acoso de algunos compañeros crueles. Minhon había intentado ayudarlo, defenderlo, pero nada parecía detener la tormenta de burlas y humillaciones que Junseo sufría a diario. Junseo era diferente, y eso bastó para que fuera acosado sin piedad. La situación empeoró, y Minhon fue testigo del desgaste emocional de su amigo, día tras día. Hasta que un día, Junseo decidió que ya no podía más. Se fue de manera tranquila, sin hacer ruido, dejando atrás una nota que decía simplemente que no quería sufrir más. Minhon sintió cómo su pecho se comprimía al recordar esos momentos. Había perdido a su mejor amigo, y la culpa lo había perseguido desde entonces. Aunque sabía que no podía haber hecho mucho más, no podía dejar de pensar que, de alguna manera, había fallado. Desde entonces, las personas que parecían superficiales, que parecían no conocer el verdadero dolor, lo repelían. Para él, eran un recordatorio de lo injusta que podía ser la vida, de cómo algunos podían vivir en una burbuja de privilegios mientras otros sufrían en silencio. Esa era la razón por la que, a pesar de ser popular en el instituto, había decidido apartarse de todos. La soledad era más fácil de manejar que el dolor de otra pérdida. Miró de nuevo a Yejin, esta vez con una mezcla de resentimiento y tristeza. Las chicas como ella no saben lo que es el verdadero sufrimiento, pensó con amargura. Pero había algo más que lo perturbaba, algo en su rostro que le resultaba vagamente familiar, aunque no lograba recordar qué era. Sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. Minhon decidió que era mejor mantener la distancia. No quería involucrarse con alguien que le recordaba todo lo que había perdido.
Sin embargo, el destino ya había empezado a tejer su hilo, uniendo a dos almas heridas, aunque ellos aún no lo supieran. Los días pasaban, y Yejin parecía estar viviendo una vida de ensueño. En su nuevo instituto, era admirada por todos. Tenía nuevas amigas con las que siempre estaba rodeada, y no faltaba la atención de los chicos que se acercaban a ella con halagos y sonrisas. Sin embargo, a pesar de la apariencia perfecta de su nueva vida, Yejin sentía un vacío que no podía ignorar. Por fuera, era la chica perfecta, la que todos querían conocer. Pero, por dentro, Yejin sabía que no estaba siendo auténtica. Cada día, se encontraba más atrapada en una fachada que había construido para encajar, y cada vez que reía o conversaba con sus amigas, sentía que se alejaba un poco más de quien realmente era. Por ejemplo, sus amigas solían hablar de maquillaje, ropa y los dramas coreanos del momento. Aunque Yejin participaba en esas conversaciones, sabía que no podía contarles lo que realmente le apasionaba, los videojuegos. Desde pequeña, Yejin se había refugiado en los videojuegos, pasando horas frente al ordenador, sumergiéndose en mundos virtuales donde podía ser fuerte y valiente, lejos de las inseguridades de la vida real. Pero ahora, temía que si mencionaba su afición, sus amigas la juzgarían o la verían de manera diferente. Afortunadamente, había alguien con quien Yejin podía ser completamente ella misma. Se trataba de un amigo en línea, alguien con quien llevaba hablando desde hacía tiempo. Con él, podía hablar de todo, sus juegos favoritos, las estrategias que usaban, e incluso los pequeños detalles de su día a día. Este amigo virtual era su refugio, el único que conocía a la verdadera Yejin, la que amaba los videojuegos y que no siempre se sentía segura de sí misma. Esa tarde, después de clase, Yejin tuvo que quedarse a limpiar el aula como parte de las tareas asignadas por la escuela. Para su sorpresa, le tocó compartir la tarea con Min-hoon, el chico que había estado evitándola desde que se conocieron. Nada más empezar, Min-hoon no pudo evitar responderle de forma borde cada vez que ella intentaba hablarle. ¿Podrías pasarme la escoba?, le pidió Yejin, tratando de ser amable. Aquí tienes, respondió Min-hoon, sin siquiera mirarla, con tono seco y distante. Yejin se sentía incómoda. No entendía por qué él siempre era tan frío con ella. Mientras ambos limpiaban en silencio, Yejin, nerviosa, derramó sin querer un cubo de agua que estaba utilizando para fregar el suelo. «Lo siento», exclamó, apresurándose a limpiar el desastre que había causado. Min-hoon soltó un suspiro de frustración y, con una mirada dura, dijo: «Se nota que no tienes que esforzarte mucho en la vida». Las palabras de Min-hoon fueron como una bofetada para Yejin. No entendía por qué él la trataba de esa manera, pero algo en su tono la hizo sentir culpable, como si efectivamente ella estuviera viviendo una vida fácil. Quiso decir algo en su defensa, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En su interior, sabía que Min-hoon no conocía su verdadera historia, el dolor que había sentido y las inseguridades que seguían acechándola. Yejin recogió el agua derramada en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. A pesar de lo que parecía por fuera, en el fondo se sentía más sola que nunca. Las miradas de admiración y las nuevas amistades no lograban llenar el vacío que sentía. Solo su amigo en línea conocía sus verdaderos sentimientos, pero en su día a día, seguía atrapada en una máscara que empezaba a pesarle cada vez más. Min-hoon, por su parte, se dio cuenta de que sus palabras habían sido más duras de lo que pretendía, pero no estaba dispuesto a disculparse. Algo en Yejin le recordaba a las chicas que siempre había despreciado, aquellas que parecían tener todo servido en bandeja de plata. Sin embargo, al verla en silencio, con la cabeza baja mientras limpiaba el desastre, una leve duda comenzó a surgir en su mente. ¿Y si se estaba equivocando con ella? Esa noche, después de un día lleno de emociones encontradas, Yejin se sentó frente a su ordenador, buscando consuelo en la única persona con la que podía ser ella misma, su amigo en línea. Desde que lo había conocido, él se había convertido en su confidente, alguien que la entendía y con quien podía hablar de cualquier cosa sin miedo a ser juzgada. Mientras la pantalla se iluminaba con su mensaje de saludo, Yejin sintió cómo se relajaban sus hombros, como si un peso invisible se aligerara. «Yejota, hola. ¿Estás por aquí?». Después de unos segundos, la respuesta llegó. «Player One o aquí estoy. ¿Qué tal tu día?». Yejin suspiró y comenzó a escribir, contando lo que había sucedido en el instituto. «Yejota, ha sido un día un poco complicado. Hay un chico en mi clase que parece no soportarme.
siempre me mira mal y hoy, mientras estábamos en clase, me dijo algo muy desagradable. No entiendo por qué me trata así, ni siquiera me conoce. Player One, o lo siento mucho, YJ. Hay personas que son así, a veces sin motivo. Quizás está pasando por algo difícil en su vida y lo refleja en los demás. YJ, o tal vez, pero me duele. No sé, supongo que me afecta más de lo que debería. Además, siento que no puedo ser yo misma con las personas que he conocido aquí. Es como si estuviera viviendo una doble vida. Yejin miró la pantalla, esperando la respuesta de su amigo. Sabía que él siempre encontraba las palabras adecuadas para hacerla sentir mejor. Player One, o te entiendo. En mi clase también hay una chica que me molesta, aunque ni siquiera sé bien por qué. Creo que la encuentro superficial, pero quizás estoy siendo injusto. A veces es difícil no juzgar a los demás cuando estamos lidiando con nuestros propios problemas. Yejin leyó las palabras de su amigo y sintió una conexión más profunda con él. Aunque habían estado hablando durante meses, se habían mantenido bastante ambiguos sobre detalles personales. Nunca habían mencionado a qué instituto iban, ni dónde vivían exactamente. Su conexión había crecido a través de conversaciones sobre sus intereses comunes, especialmente los videojuegos, y sobre las emociones que compartían. YJ, me gustaría poder hablar de esto en persona. No sé, a veces siento que necesitamos salir de estas pantallas y conocernos de verdad. Yejin apretó el botón de enviar, y su corazón comenzó a latir más rápido. Era la primera vez que mencionaba la posibilidad de conocerse en persona, y no sabía cómo reaccionaría su amigo. La respuesta llegó poco después, y la hizo sonreír. Player One, ¿qué te parece si nos vemos mañana? Podríamos ir a tomar un café y charlar. Yo también siento que es el momento de conocernos. El corazón de Yejin dio un vuelco. Había soñado con este momento muchas veces, pero ahora que se estaba haciendo realidad, sentía una mezcla de nervios y emoción. YJ, me encantaría. Estoy un poco nerviosa, pero me encantaría. Player One, o no te preocupes, yo también estoy nervioso. Quedemos en algún lugar neutral. ¿Qué te parece el café Seúl Latte en el centro? Es un sitio tranquilo. Yejin asintió frente a la pantalla, aunque sabía que él no podía verla. YJ, perfecto. Estoy deseando verte. Player One, o yo también, YJ. Hasta mañana. Después de cerrar la conversación, Yejin se quedó mirando la pantalla, sintiendo una oleada de emociones. Estaba emocionada, pero también nerviosa. ¿Y si no le gustaba en persona? ¿Y si ella no era lo que él esperaba? Sin embargo, decidió dejar esos miedos a un lado. Este encuentro era algo que había deseado durante mucho tiempo, y no iba a dejar que la inseguridad se lo arruinara. Al día siguiente, Minhon salió del instituto con una mezcla de emociones. No solía quedar con nadie después de clases, pero esa tarde era especial. Iba a encontrarse, por primera vez en persona, con la chica que había sido su apoyo durante meses. Hablar con ella le había ayudado a sobrellevar el dolor que sentía desde que perdió a su mejor amigo. Aunque nunca había compartido los detalles más íntimos de su vida, su compañía había sido un refugio en medio de la tormenta. Mientras caminaba hacia la cafetería, Seúl Latte, donde habían acordado encontrarse, se sentía nervioso pero también emocionado. Esta chica, con la que había compartido tantas conversaciones profundas a través del chat del juego, era alguien muy especial para él. Aunque nunca habían hablado de detalles personales, como a qué instituto iban o dónde vivían, su conexión era fuerte y real. Al llegar a la cafetería, Minhon respiró hondo y sonrió ligeramente, preparándose para el encuentro. Abrió la puerta y entró, buscando con la mirada a la chica que había sido su confidente durante tanto tiempo. Ella le había dicho que pondría una carátula de su videojuego favorito sobre la mesa para que pudiera reconocerla. Sus ojos recorrieron la sala hasta que, de repente, se quedaron clavados en una figura familiar. Allí, sentada en una mesa cerca de la ventana, estaba Yejin, su compañera de clase. Entonces, algo llamó su atención. Sobre la mesa frente a Yejin, estaba la carátula del videojuego que habían acordado. La misma que ella le había dicho que llevaría para que la reconociera. Minhon sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Ella. Yejin es la chica con la que he estado hablando. Su mente estaba en completo caos, incapaz de procesar la realidad que tenía ante sus ojos.
La imagen que tenía de Yejin no se correspondía en nada con la imagen que tenía de la chica. Min-hoon, en shock, dio un paso atrás, sin saber cómo reaccionar. No podía enfrentarla. No después de cómo la había tratado en clase, de los prejuicios que había tenido contra ella. Sin pensarlo 2 veces, giró sobre sus talones y salió de la cafetería apresuradamente, dejando a Yejin allí, sin una explicación. Yejin esperó en la cafetería durante un buen rato, mirando su reloj y la puerta con creciente preocupación. ¿Dónde estaba? Habían acordado verse, y ella estaba segura de que había llegado a la hora correcta. Después de un tiempo, decidió regresar a casa. Mientras caminaba por las calles de Seúl, no podía evitar sentirse triste y decepcionada. ¿Por qué no apareció?, pensaba una y otra vez. Al llegar a casa, subió directamente a su habitación y se dejó caer en la cama, con el teléfono en la mano. Quizás algo le ocurrió, pensó, tratando de encontrar una explicación. Abrió la aplicación de mensajería y revisó el mensaje que le había enviado en la cafetería, sin respuesta. Decidió enviarle otro. YJ, ¿dónde estás? Te estuve esperando en la cafetería. Esperó unos minutos, mirando la pantalla con ansiedad. Pero no hubo respuesta. La duda comenzó a consumirla. Me habrá visto y no le gusté, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. La inseguridad, siempre presente, volvía a apoderarse de ella. Desolada y sin más energía, apagó el teléfono y se metió en la cama, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Se sentía rechazada y confusa, incapaz de entender que había salido mal. Al día siguiente, Yejin fue al instituto con el corazón pesado. Se sentía más vulnerable que nunca, pero trató de esconderlo detrás de su habitual fachada. Durante las clases, notó que Min-hoon estaba comportándose de una manera extraña. La miraba de una forma diferente, como si estuviera evaluándola, como si supiera algo que ella no comprendía. Al final del día, mientras recogía sus cosas, Min-hoon se acercó a ella con una expresión seria. «Quiero hablar contigo en la azotea», le dijo, sin dejar espacio para que ella pudiera negarse. Yejin, sintiéndose cada vez más nerviosa, lo siguió hasta la azotea, su mente corría con 1000 pensamientos. ¿Qué podía querer? Al llegar allí, Min-hoon se detuvo y la miró fijamente. «Conozco tu secreto», dijo de repente, con voz firme. El mundo de Yejin pareció detenerse. ¿Qué sabe?, pensó con el corazón acelerado. Su mente fue directamente al temor que la había atormentado desde que llegó al nuevo instituto. ¿Había descubierto que ella fue una pringada en su antiguo colegio? ¿Qué fue el blanco de burlas y humillaciones? Las palabras salieron de su boca sin que pudiera controlarlas. «Por favor, no lo cuentes», exclamó con desesperación. «Si los demás se enteran de la verdad, dejarán de hablarme. Todo cambiará. No quiero volver a ser esa persona». Min-hoon frunció el ceño, aún más confundido por su reacción, pero antes de que pudiera decir algo, Yejin se dio media vuelta y salió corriendo, dejando a Min-hoon solo en la azotea, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Con las prisas dejó caer su teléfono móvil al suelo, pero no se dio cuenta en su huida. Min-hoon recogió el móvil y lo observó, todavía pensando en lo que había sucedido. Decidió devolvérselo, así que fue a buscar su dirección en los registros del instituto y se dirigió hacia su casa. Cuando llegó, tocó el timbre y esperó. Unos segundos después, la puerta se abrió, y allí estaba Yejin, pero esta vez sin maquillaje. Llevaba puestas unas gafas grandes que hacían que su rostro se viera completamente diferente al que Min-hoon había visto en el instituto. De repente, una memoria olvidada golpeó su mente con fuerza, la chica del puente. «Es ella», pensó Min-hoon, atónito. Por eso me resultaba tan familiar. Así que, además de ser su amiga en línea, Yejin también escondía un pasado que él nunca había imaginado. Yejin, dándose cuenta de que estaba sin maquillar y con las gafas puestas, se llevó una mano a la cara, sorprendida y avergonzada. «Toma, dejaste caer esto», dijo Min-hoon, extendiéndole el móvil, pero su voz ahora tenía un tono más suave y comprensivo. Yejin lo tomó con manos temblorosas, incapaz de mirarlo a los ojos. Min-hoon permaneció allí, procesando todo lo que acababa de descubrir. «No es lo que pensaba», se dijo a sí mismo. La imagen superficial que tenía de Yejin se desmoronó, y en su lugar, vio a una chica que había sufrido y que,
como él, había intentado encontrar una forma de protegerse del mundo. El secreto de Yejin no era lo que él había imaginado, y ahora comprendía el peso que ella llevaba en su corazón. Min-hoon se dio cuenta de que su historia estaba más entrelazada con la de Yejin de lo que jamás había imaginado. Yejin pasó una noche terrible. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido con Min-hoon, en su reacción al verla sin maquillaje y con gafas. El miedo de que su secreto se revelara la mantenía despierta, y cuando finalmente logró cerrar los ojos, fue solo para ser atormentada por sueños inquietos. A la mañana siguiente, se presentó en el instituto con ojeras visibles y una expresión apagada. Su compañera de clase, Mi-kyung, se le acercó preocupada. ¿Dormiste mal anoche?, le preguntó, mirándola de cerca. Dormir mal es terrible para el cutis, ya lo sabes, ¿verdad? Yejin intentó sonreír, pero se notaba que estaba cansada. Sí, lo sé. Solo fue una mala noche. Durante el descanso, Mi-kyung le propuso ir a los recreativos después de las clases para distraerse un poco. Será divertido, y te ayudará a relajarte, dijo con una sonrisa. Necesitas despejarte. Yejin aceptó la invitación, aunque por dentro seguía sintiendo un nudo en el estómago. El miedo de que en cualquier momento se descubriera la verdad sobre su pasado en el antiguo instituto no la dejaba en paz. Cada vez que veía a Min-hoon, su nerviosismo aumentaba, especialmente porque él seguía mirándola de una forma diferente, como si supiera algo. Mi-kyung notó la tensión en Yejin y, curiosa, le preguntó. Oye, ¿qué pasa entre tú y Min-hoon? He visto cómo te mira últimamente. Yejin suspiró, sintiéndose aún más insegura. Creo que no le caigo bien, respondió, tratando de restarle importancia. Mi-kyung frunció el ceño y bajó la voz. Min-hoon ha estado pasando por un mal momento desde que perdió a su mejor amigo el año pasado. Creo que está lidiando con mucho dolor, y tal vez eso le afecta como trata a los demás. Yejin quedó en silencio. No tenía idea de que Min-hoon había sufrido una pérdida tan grande. De repente, todo tenía más sentido. Después de las clases, Yejin y Mi-kyung se dirigieron a los recreativos. Pasaron un rato jugando, y aunque Yejin intentó relajarse, no podía evitar que sus pensamientos volvieran a lo que podría suceder si su secreto se descubriera. Al final del día, se despidió de Mi-kyung y se dirigió a casa. Cuando llegó, para su sorpresa, encontró a Min-hoon esperando en la puerta de su casa. Su corazón comenzó a latir más rápido, temiendo lo que él pudiera decirle. Tenemos que hablar, dijo Min-hoon con seriedad. Yejin asintió, y lo llevó lejos de la puerta para que pudieran hablar en privado. Una vez dentro, Min-hoon se volvió hacia ella. No entiendo por qué escondes tu verdadero aspecto, dijo directamente. No tienes que hacerlo. Yejin bajó la mirada, sintiéndose vulnerable y avergonzada. Con voz temblorosa, le contó lo que había sucedido en su antiguo instituto, cómo había sido objeto de burlas y humillaciones, y cómo decidió crear una nueva imagen para protegerse en su nueva vida. No quería ser la pringada de nuevo, dijo, con lágrimas en los ojos. No quería que la gente me juzgara por mi apariencia. Sabía que si me veían como realmente soy, con gafas y el rostro lleno de imperfecciones, nunca se fijarían en mí. ¿Tú te fijarías en una chica así, Min-hoon? ¿Verdad que no? Min-hoon la miró a los ojos, con una intensidad que la desarmó. No es cierto, Yejin. Me pareces bonita con o sin gafas, con o sin maquillaje, dijo, y luego hizo una pausa, tomando aire antes de continuar. Quiero disculparme por cómo te he tratado. Desde que perdí a mi mejor amigo el año pasado, me cuesta soportar a la gente que parece superficial, que no entiende lo que es sufrir de verdad. Pero me equivoqué contigo. Yejin lo miró sorprendida, sus ojos llenándose de lágrimas al escuchar las palabras de Min-hoon. No esperaba una disculpa, y mucho menos que él compartiera algo tan personal. Lo siento mucho por lo que tuviste que pasar en tu anterior colegio, continuó Min-hoon, con una voz suave. No quiero que pienses que tienes que cambiar quién eres. Si te gusta usar maquillaje, está bien, pero quiero que sepas que te apoyo tal y como eres, con o sin él. Igual que tú me has apoyado a mí todo este tiempo. Yejin parpadeó, sorprendida. No podía creer lo que estaba escuchando. Está burlándose de mí, y pensó, sin poder evitar que la duda y el dolor la invadieran. ¿Por qué dices eso?, preguntó, su voz apenas un susurro.
Min-hoon dio un paso más cerca y, con una voz que mostraba sinceridad y vulnerabilidad, le dijo: «Porque soy Player One, soy el chico con el que has estado hablando todo este tiempo». El mundo de Yejin pareció detenerse. No podía creer lo que acababa de escuchar. «Tú», murmuró, sin palabras para expresar lo que sentía. Min-hoon asintió, con una expresión de comprensión en su rostro. «Yo también estaba ocultándome, Yejin. Pensé que nunca podría encontrar a alguien que entendiera lo que estaba pasando. Pero lo hicimos, nos encontramos. Y quiero que sepas que no te estoy juzgando por lo que fuiste o por lo que eres ahora». Yejin sintió que las lágrimas comenzaban a caer, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. Min-hoon había estado a su lado todo el tiempo, y ahora que sabía la verdad, no la rechazaba. Al contrario, la aceptaba por completo. Después de la conmovedora conversación en la que Min-hoon reveló su identidad como Player One, ambos quedaron en silencio, asimilando lo que acababa de suceder. Yejin aún sentía un nudo en el estómago, pero esta vez no era por miedo o inseguridad, sino por la mezcla de alivio y emoción que le producía haber encontrado a alguien que la comprendía de verdad. «Gracias, Min-hoon, de verdad», murmuró Yejin, con la voz temblorosa. Min-hoon le sonrió con suavidad, una sonrisa que no había visto en él antes. «No tienes que agradecerme. Estoy aquí para ti, Yejin, igual que tú estuviste para mí todo este tiempo», respondió con sinceridad. Se dirigieron juntos hacia la puerta de la casa de Yejin, caminando lado a lado en silencio, pero un silencio que no se sentía incómodo. Al llegar a la entrada, Yejin se detuvo y se volvió hacia Min-hoon. «No sabes cuánto significa esto para mí», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de agradecimiento y alivio. «Ahora sé que tengo a alguien en clase que realmente me conoce, por dentro y por fuera». Min-hoon asintió, entendiendo perfectamente lo que ella sentía. Sabía lo que era llevar una carga en solitario y lo reconfortante que era tener a alguien en quien confiar. «Y no estás sola, Yejin», dijo con firmeza. «Estaré aquí para apoyarte, sin importar lo que pase. No tienes que seguir llevando esa carga sola». Yejin sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez desde que llegó al nuevo instituto, había encontrado un aliado, alguien que no solo conocía su pasado, sino que también la aceptaba tal y como era. «Gracias, Min-hoon», repitió, esta vez con una sonrisa genuina. «De verdad, gracias». Min-hoon sonrió en respuesta y, tras un breve momento, dio un paso atrás. «Nos vemos mañana en clase, ¿vale?», dijo, dándole espacio para entrar en su casa. «Sí, nos vemos mañana», respondió Yejin, mientras abría la puerta. Con una última mirada de complicidad, se despidieron, y Min-hoon se alejó, dejándola en la entrada de su casa. Yejin se quedó allí un momento, mirando cómo él se iba, sintiendo que algo importante había cambiado en su vida. Entró en casa y cerró la puerta con suavidad, apoyando su espalda contra ella mientras dejaba escapar un largo suspiro de alivio. Ahora, por fin, sentía que tenía un verdadero aliado, alguien que la entendía y la aceptaba tal como era, con sus miedos, inseguridades y todo. Ya no tenía que esconderse, al menos no de él. Subió las escaleras hasta su habitación, con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ahora que Min-hoon estaba a su lado, se sentía más fuerte. Alguien la apoyaba, alguien que sabía quién era por dentro y por fuera, y que no la juzgaba por su pasado o por su apariencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. Los días siguientes fueron como un sueño para Yejin. La tensión que había sentido desde que llegó al nuevo instituto se había disipado gracias a Min-hoon. Ahora tenía a alguien en quien confiar de verdad, alguien que la conocía tanto por dentro como por fuera. La complicidad entre ellos crecía día a día, y no solo eso, sino que Yejin empezaba a notar algo más. Cada vez que estaban juntos, su corazón latía a un ritmo frenético, y una sensación cálida, casi como si algo dentro de ella se derramara y aleteara, la invadía. Sabía que esos sentimientos eran algo más que amistad, pero tenía miedo de lo que eso pudiera significar. Sin embargo, no podía negar que estar cerca de Min-hoon le hacía sentirse viva de una manera que nunca antes había experimentado. Pero justo cuando pensaba que todo estaba mejorando, algo sucedió que la hizo enfrentarse a su pasado de la peor manera. Unos campeonatos entre institutos de Seúl estaban a punto de celebrarse, y el ambiente en la escuela estaba cargado de emoción. Yejin y sus compañeros de clase asistieron para apoyar a su equipo,
pero el destino tenía otros planes para ella. Mientras se preparaban para una de las pruebas, Yejin se reencontró con las chicas que le habían hecho bullying en su antiguo colegio. Al principio, no la reconocieron debido a su nueva apariencia, pero en cuanto escucharon su nombre, todo cambió. «Es Yejin», exclamó una de ellas, con los ojos brillando con malicia. Las risas no tardaron en llegar. Las chicas se acercaron a ella, con intenciones claramente hostiles. «Vaya, mira quién es», dijo una de ellas, con una sonrisa cruel. «Pensé que te habías escondido para siempre, pero aquí estás, toda maquillada, tratando de ser alguien que no eres». Antes de que Yejin pudiera reaccionar, una de las chicas tomó un vaso de agua y se lo tiró en la cara, con la clara intención de quitarle el maquillaje. La sensación de agua fría corriendo por su rostro fue un golpe directo a su confianza, y los insultos que siguieron fueron como puñales en su corazón. ¿Creías que podías engañar a todos? Sigue siendo la misma chica fea de siempre, se burlaron. Yejin, paralizada por el miedo y la humillación, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Justo cuando pensaba que no podría soportar más, una figura familiar apareció entre la multitud. «Dejadla en paz». La voz de Minhon resonó con firmeza, atrayendo la atención de todos. Sin perder un segundo, Minhon se acercó a Yejin, apartando a las chicas con una mirada feroz. Las miró con una mezcla de desprecio y rabia. «No tenéis derecho a hablarle así», les dijo, sus palabras llenas de indignación. «Si no podéis respetar a los demás, mejor cerrad la boca». Luego, sin darle tiempo a Yejin para reaccionar, la tomó en volandas y la llevó lejos de allí, dejando atrás las risas y los comentarios crueles. Minhon no paró hasta que estuvieron en un lugar tranquilo, lejos de la multitud y del dolor que acababa de revivir. La depositó con cuidado en un banco cercano, y Yejin, incapaz de contenerse más, rompió en llanto. «Tranquila, ya pasó todo», dijo Minhon, intentando consolarla, su voz suave pero firme. Yejin lo miró a través de las lágrimas, su voz temblorosa y llena de dolor. «Por mucho maquillaje que me ponga, siempre seré fea. Nunca le gustaré a nadie», sollozó, su cuerpo temblaba por la angustia acumulada. Minhon, sintiendo como su corazón se rompía al verla así, la tomó de las manos y la miró con una seriedad que no había mostrado antes. «Eso no es cierto, Yejin. Porque a mí me gustas». Yejin levantó la vista, sorprendida por sus palabras, tratando de entender si realmente había escuchado bien. «¿Qué?», susurró, su voz casi inaudible. «Me gustas, Yejin. Con o sin maquillaje, con o sin gafas. Me gustas tal como eres», repitió Minhon, su voz cargada de sinceridad. La confesión de Minhon resonó en el corazón de Yejin, derritiendo el miedo y la inseguridad que habían estado presentes durante tanto tiempo. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Minhon se inclinó hacia ella y, con la mayor delicadeza, la besó. El primer contacto fue suave, como un susurro de viento en una tarde de primavera. Los labios de Minhon eran cálidos, transmitiendo una mezcla de ternura y pasión contenida que hizo que Yejin se estremeciera ligeramente. Su beso no era urgente, sino paciente y cuidadoso, como si quisiera asegurarle que no había prisa, que tenían todo el tiempo del mundo para explorarse mutuamente. Mientras sus labios se movían al unísono, Yejin sintió que todo su ser se llenaba de una calidez que nunca antes había experimentado. Sus manos, casi sin darse cuenta, subieron para enredarse en el cabello de Minhon, atrayéndolo un poco más hacia ella. Había algo en ese beso que hablaba de promesas no dichas, de una conexión que iba más allá de las palabras. Minhon, por su parte, acarició suavemente la mejilla de Yejin con la yema de sus dedos, trazando líneas invisibles en su piel, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Sus labios se movieron con una delicadeza que hacía eco de la reverencia que sentía por ella, de la gratitud por haberla encontrado y por ser aceptado en su vida. El beso se profundizó ligeramente, no por la necesidad de más, sino por el deseo de prolongar ese momento, de hacer que durara un poco más. Fue un beso cargado de emoción, donde cada pequeño movimiento hablaba de aceptación, de un amor que no dependía de apariencias o circunstancias, sino de la esencia misma de quienes eran. Cuando se separaron, Yejin se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa. Minhon había logrado lo que nunca pensó posible, hacer que se aceptara tal y como era. «Gracias», murmuró Yejin, con una sonrisa tímida. «Gracias por estar aquí». «Siempre lo estaré», respondió Minhon,
acariciando suavemente su rostro. Siempre. Juntos, se quedaron allí, disfrutando del momento, sabiendo que, a partir de ahora, enfrentarían el mundo juntos, con el apoyo inquebrantable del uno hacia el otro. Al día siguiente, Yejin despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el día no sería fácil, sobre todo después de lo que había ocurrido en los campeonatos. Las fotos de su verdadera apariencia, capturadas en el peor momento, se habían viralizado en línea. La imagen de la chica con el rostro mojado había sido compartida y comentada por muchos. Sin embargo, en lugar de esconderse, decidió enfrentar el día con la cabeza en alto. Min Hoon fue a buscarla temprano por la mañana. Ambos sabían que las miradas y los comentarios estarían por todas partes, pero Yejin ya no estaba sola. Cuando él llegó, le ofreció una sonrisa tranquilizadora, y ella sintió como su ansiedad disminuía un poco. Juntos, caminaron hacia el instituto, lado a lado, como pareja. La entrada al instituto fue todo lo que habían anticipado. Los murmullos se extendían por los pasillos, y las miradas curiosas y sorprendidas no dejaban de seguirlos. Sin embargo, con Min Hoon a su lado, Yejin se sintió fuerte. Con él, podía enfrentar cualquier cosa. Contrario a lo que había temido durante tanto tiempo, no hubo risas crueles ni comentarios hirientes. Al contrario, la gente parecía haber cambiado de actitud. Las fotos que se habían viralizado y las historias que se habían compartido llevaron a muchos a comprender lo que Yejin había sufrido en su antiguo instituto. La veían ahora como alguien valiente, que había soportado más de lo que la mayoría habría podido aguantar. Algunos compañeros de clase se acercaron a ella durante el día, ofreciendo palabras de apoyo y comprensión. Yejin, lo siento mucho por lo que te hicieron en el pasado. Eres muy valiente por seguir adelante, le dijo una de las chicas que solía ser distante, ahora con una mirada sincera. Si necesitas algo, estamos aquí para ti, añadió otro compañero, sonriendo con calidez. Yejin, exclamó Mi Kyung abrazándola. ¿Estás bien? ¿Por qué no me contaste nada? Debió ser duro pasar por todo eso sola. Yejin se sorprendió por la amabilidad que recibía. Lo que había creído que sería un día lleno de humillación se estaba convirtiendo en una experiencia de sanación. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba siendo juzgada por su apariencia, sino valorada por la persona que era realmente. Durante los descansos, Min Hoon no se separó de ella. Sabía lo que significaba para Yejin enfrentar ese día y estaba decidido a estar a su lado en cada paso. Sus manos entrelazadas enviaban un mensaje claro a todos, estaban juntos en esto, sin importar lo que los demás dijeran. Yejin sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Todo lo que había temido, la burla, el rechazo, no se materializó. En su lugar, encontró aceptación y apoyo, algo que nunca había esperado. Al final del día, se dio cuenta de que, con Min Hoon a su lado y la comprensión de sus compañeros, podía enfrentar cualquier cosa. Gracias por estar conmigo hoy, le dijo Yejin a Min Hoon mientras salían del instituto juntos. Siempre estaré aquí, Yejin. No tienes que enfrentarlo sola nunca más, respondió él, apretando suavemente su mano. Mientras caminaban juntos, Yejin sonrió, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, había encontrado algo precioso, el valor de ser auténtica, de ser ella misma, y el amor y apoyo de alguien que la aceptaba tal como era. Las semanas y los meses pasaron, y la relación entre Yejin y Min Hoon se volvió más fuerte con cada día que pasaba. Se habían vuelto inseparables, compartiendo no solo los momentos felices, sino también apoyándose mutuamente en las adversidades que la vida les presentaba. Yejin nunca se había sentido tan segura ni tan querida como lo hacía al lado de Min Hoon, y él sentía que había encontrado en ella una razón para ser mejor cada día. Sin embargo, la vida tiene una manera peculiar de dar giros inesperados, y un día, una noticia llegó que sacudió los cimientos de su felicidad. Min Hoon recibió la noticia de que sus padres habían decidido mudarse al extranjero debido a un nuevo proyecto de trabajo. Era una oportunidad única, y aunque él entendía la importancia de la decisión para su familia, no podía evitar sentir una profunda tristeza. La noticia lo golpeó con fuerza, y lo primero que pensó fue en Yejin, en cómo esto afectaría lo que habían construido juntos. Después de reflexionar durante días, Min Hoon tomó una decisión difícil. No quería pedirle a Yejin que lo esperara, no cuando no sabía cuánto tiempo estarían separados. Le parecía injusto mantenerla atada a una promesa incierta, especialmente cuando ambos eran tan jóvenes y tenían tanto por vivir.
Así que una tarde, mientras paseaban por su parque favorito, Min-hoon decidió hablar con Ye-jin. «Ye-jin, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comenzó, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Ye-jin lo miró, notando la seriedad en su expresión. Se detuvieron y se sentaron en un banco bajo los árboles, donde habían compartido tantos momentos especiales. «¿Qué sucede, Min-hoon?», preguntó, con una leve preocupación en la voz. Min-hoon tomó sus manos y las sostuvo con suavidad, buscando las palabras correctas. «Mis padres se van a mudar al extranjero por trabajo, y tengo que irme con ellos», dijo finalmente, observando cómo las palabras caían pesadas en el aire. Ye-jin sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No podía creer lo que estaba escuchando. El miedo de perderlo, de estar sin él, la inundó de inmediato. ¿Cuándo te vas?», logró preguntar, su voz temblorosa. «En un par de semanas», respondió Min-hoon, con la tristeza evidente en sus ojos. Ye-jin apartó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. El silencio entre ellos se volvió insoportable, hasta que Min-hoon lo rompió. «No quiero que te sientas obligada a esperarme», Ye-jin dijo, con un nudo en la garganta. «No sé cuánto tiempo estaré fuera, y no sería justo pedirte que pongas tu vida en pausa por mí». Ye-jin lo miró con las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. ¿Estás diciendo que terminemos?», preguntó, su voz rota. Min-hoon sacudió la cabeza, apretando sus manos con más fuerza. «No es eso. Te quiero, Ye-jin. Pero tampoco quiero que te quedes esperando por algo incierto. Quiero que vivas tu vida, que seas feliz, que sigas adelante, incluso si yo no estoy aquí. Y cuando regrese, si el destino lo quiere, iré a buscarte. Pero no quiero que pongas tu vida en pausa por mí». Ye-jin se mordió el labio, tratando de contener el dolor que sentía en su pecho. Sabía que Min-hoon tenía razón, pero la idea de estar sin él, de no saber cuándo o si volverían a estar juntos, la desgarraba por dentro. «Pero yo, no sé si puedo seguir adelante sin ti, Min-hoon», confesó, su voz llena de desesperación. Min-hoon la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo cálido y protector. «Eres más fuerte de lo que crees, Ye-jin. Y siempre estarás en mi corazón, sin importar la distancia. Prometo que si el destino nos lo permite, volveré por ti. Pero hasta entonces, quiero que seas feliz, que sigas adelante, y que encuentres la paz y la alegría que te mereces». Ye-jin cerró los ojos, aferrándose a él como si fuera su ancla en un mar turbulento. Sabía que las palabras de Min-hoon eran las correctas, pero eso no las hacía menos dolorosas. Pasaron lo que parecieron horas abrazados, en silencio, ambos luchando con las emociones encontradas que los abrumaban. Sabían que se acercaba un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Finalmente, se separaron, mirándose a los ojos con una mezcla de tristeza y determinación. Sabían que, aunque el futuro era incierto, el amor que compartían seguiría siendo su fuerza. «Te esperaré, Min-hoon», susurró Ye-jin, con una pequeña sonrisa. «Aunque no me lo pidas, siempre estaré esperando el día en que vuelvas». Min-hoon sonrió, tocando suavemente su rostro una vez más antes de inclinarse para darle un último beso, uno que selló la promesa no dicha entre ellos. 5 años habían pasado desde aquel día en que Ye-jin y Min-hoon se despidieron, con la promesa tácita de que el destino los volvería a unir algún día. Durante ese tiempo, Ye-jin había trabajado duro para construir una vida que la hiciera sentir plena y realizada. Irónicamente, en ese tiempo, su cutis había mejorado, dejando atrás el acné y las imperfecciones del pasado, como si realmente fuera un patito feo convertido en cisne. Ahora, se encontraba en una oficina moderna en Seúl, desarrollando videojuegos junto a un equipo talentoso. Trabajar en algo que amaba le daba una profunda satisfacción, aunque su corazón seguía recordando a Min-hoon, se sentía feliz por haber encontrado su camino. Esa tarde, después de una larga jornada de trabajo, algunos de sus compañeros se reunieron para tomar algo y relajarse. Uno de ellos se acercó a Ye-jin mientras recogía sus cosas. «Ye-jin, ¿te unes a nosotros? Vamos a tomar algo para celebrar el cierre de esta fase del proyecto», le dijo con una sonrisa. Ye-jin dudó por un momento, pero luego negó con la cabeza, sonriendo con amabilidad. «Gracias, pero hoy no puedo». Hace justo 5 años que, se detuvo, dejando que la nostalgia se reflejara en su rostro, que alguien importante para mí se fue.
quiero pasar el tiempo pensando en él. Su compañero asintió comprensivo, respetando su decisión. Claro, lo entendemos. Nos vemos mañana entonces. Ye-jin sonrió y se despidió, dirigiéndose hacia la salida. Mientras caminaba hacia su apartamento, los recuerdos de aquellos años con Min-hoon inundaban su mente. Aunque había aprendido a vivir sin él, nunca había dejado de esperar su regreso. En el fondo, siempre había guardado la esperanza de que algún día, el destino los volvería a reunir. Cuando llegó a su edificio y subió las escaleras hasta su piso, estaba sumida en sus pensamientos. Abrió su bolso para mirar el móvil, pero al levantar la vista, se detuvo en seco. Allí, justo frente a la puerta de su apartamento, estaba Min-hoon. El tiempo parecía haberse detenido mientras lo miraba, sin poder creer que estaba allí, tan cerca y tan real. Él estaba más alto, más maduro, pero sus ojos seguían teniendo la misma calidez que recordaba. «Hola, Ye-jin», dijo Min-hoon, con un tono de voz suave, pero lleno de emoción contenida. «He regresado». Ye-jin sintió como su corazón se aceleraba. No podía creer que el momento que había esperado durante tanto tiempo finalmente hubiera llegado. «Min-hoon», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas de sorpresa y felicidad. Min-hoon dio un paso hacia ella, con una expresión seria pero vulnerable. «No espero nada, Ye-jin. Solo quería que supieras que terminé la universidad en Estados Unidos. Ahora soy ingeniero informático y he conseguido un buen trabajo aquí, en Seúl. No sabía si seguirías esperándome, pero tenía que intentarlo. No podía dejar pasar la oportunidad de verte otra vez». Las palabras de Min-hoon resonaron en el corazón de Ye-jin, derritiendo cualquier rastro de duda o temor que pudiera haber tenido. Durante todos esos años, ella había mantenido la esperanza viva, y ahora, él estaba allí, delante de ella, ofreciéndole la posibilidad de empezar de nuevo. «Te he esperado, Min-hoon», dijo Ye-jin, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Siempre supe que regresarías». Min-hoon la miró con una mezcla de alivio y amor en sus ojos, y sin decir más, se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso que selló los 5 años de espera, de esperanza, y de amor incondicional. El mundo alrededor desapareció, y en ese instante, Ye-jin supo que todo había valido la pena. Cuando finalmente se separaron, Ye-jin sonrió a través de las lágrimas. «Entremos», le dijo, con una mirada que hablaba de todo lo que habían pasado y de lo que aún les quedaba por vivir. Min-hoon asintió, entrelazando su mano con la de ella, y juntos entraron al apartamento. El destino los había vuelto a unir, y esta vez, no había nada que pudiera separarlos. El espacio estaba en silencio, iluminado suavemente por la luz tenue de las lámparas. Ambos se quedaron un momento en la entrada, como si todavía estuvieran procesando que, después de tanto tiempo, finalmente estaban juntos de nuevo. Min-hoon acarició suavemente el rostro de Ye-jin, trazando con sus dedos las líneas de sus mejillas y bajando hasta su barbilla. La miraba con una mezcla de deseo y ternura, y Ye-jin sintió como su cuerpo respondía a ese toque tan familiar, pero a la vez tan nuevo. «Ahora apenas tengo que maquillarme para verme bien», susurró ella con nerviosismo. «Siempre te viste bien. Antes. Ahora. Con maquillaje sin él. Eres hermosa, Ye-jin». «Te extrañé tanto», murmuró él, acercando su frente a la de ella. «Yo también», susurró Ye-jin, su voz apenas un aliento, antes de que sus labios se encontraran en un beso apasionado. El beso fue diferente al que se habían dado en la puerta. Este estaba cargado de la pasión contenida durante años, de todo el deseo que habían reprimido en sus corazones. Cuando la lengua de Min-hoon rozó la suya, fue como si el mundo entero se desvaneciera. En el pasado nunca se dieron un beso así. Min-hoon la abrazó con firmeza, sus manos recorriendo su espalda mientras la atraía más cerca de él, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Ye-jin sintió como una corriente de electricidad recorría su cuerpo. Sus manos se deslizaron por los hombros de Min-hoon, sintiendo la calidez de su piel a través de la tela de su camisa. Con un movimiento suave pero decidido, comenzó a desabotonarla, ansioso por sentir su piel contra la suya. Min-hoon respondió con el mismo deseo. Sus dedos encontraron la cremallera del vestido de Ye-jin y la deslizó hacia abajo lentamente, tomándose el tiempo para disfrutar de cada segundo, de cada centímetro de piel que se revelaba ante él. Sus labios abandonaron los de ella para descender por su cuello, dejando un rastro de besos suaves y ardientes. Min-hoon la levantó suavemente en brazos,
como si fuera lo más preciado del mundo, y la llevó a la habitación. La depositó en la cama con una delicadeza infinita, y Yejin lo atrajo hacia ella, deseando sentir su cuerpo sobre el suyo. Se fundieron en un abrazo, sus respiraciones se entrelazaban mientras se movían juntos en un ritmo lento y sincronizado. Cada caricia, cada beso, era una reafirmación de su amor, de todo lo que habían esperado para llegar a ese momento. Min-hoon la miraba a los ojos, susurrando palabras de amor y promesas que solo ellos podían entender. Finalmente, cuando terminaron, fue como si todo el mundo se desvaneciera a su alrededor, dejándolos flotando en un mar de sensaciones puras y sublimes. Min-hoon se dejó caer suavemente a su lado, abrazándola con fuerza mientras ambos recuperaban el aliento. Yejin apoyó su cabeza en el pecho de Min-hoon, escuchando los latidos de su corazón, y una sonrisa de pura felicidad se dibujó en su rostro. «Te amo, Min-hoon», murmuró, susurrando las palabras que habían estado en su corazón durante tanto tiempo. «Yo también te amo, Yejin», respondió él, besando suavemente su frente. «Y nunca volveré a dejarte». Se quedaron así, abrazados en la oscuridad, sintiendo la paz y la satisfacción de saber que, después de tanto tiempo, finalmente estaban donde debían estar, juntos. Epílogo. 5 años habían pasado desde aquella noche en que Yejin y Min-hoon se reencontraron en la puerta de su apartamento. Desde entonces, la vida había sido generosa con ellos. Habían construido un hogar lleno de amor, risas y pequeños momentos que se convertirían en recuerdos atesorados para siempre. En un soleado día de primavera, la luz del sol se colaba a través de las ventanas de su apartamento, iluminando el espacio con un cálido resplandor. El aire estaba perfumado con el aroma de las flores frescas que Yejin había colocado en un jarrón en la mesa del comedor. En la sala de estar, Min-hoon estaba sentado en el sofá, trabajando en su portátil. Se había convertido en un exitoso ingeniero informático, y ahora lideraba un equipo que desarrollaba software de vanguardia. Sin embargo, su mirada se desvió del monitor cuando escuchó unos pequeños pasos acercándose. Una niña pequeña, de rizos oscuros y ojos brillantes, se acercó corriendo a él, con una sonrisa que derretiría cualquier corazón. Llevaba en sus manos un libro de cuentos, claramente emocionada por la historia que quería compartir con su papá. «¡Apa, apa!», exclamó la niña, trepando con habilidad al sofá para sentarse junto a Min-hoon. «¿Me lees un cuento?». Min-hoon dejó su portátil a un lado y envolvió a la niña en sus brazos, mirándola con adoración. «Claro que sí, mi pequeña», dijo con una sonrisa, tomando el libro de cuentos de sus manos. «¿Cuál quieres que leamos hoy?». La niña señaló la portada, sus ojos llenos de entusiasmo. «El de la princesa y el dragón». Min-hoon comenzó a leer, modulando su voz para darle vida a los personajes del cuento. Mientras lo hacía, Yejin observaba desde la cocina, con una sonrisa en los labios. Estaba preparando una merienda, pero su atención estaba completamente en la escena adorable que se desarrollaba en la sala. La vida les había regalado algo más que éxito profesional y una relación sólida, les había dado una hija, la pequeña Yona, que había llenado sus vidas de un amor aún más profundo. Yejin terminó de preparar un plato de frutas y lo llevó a la sala, sentándose junto a Min-hoon y Yona mientras él seguía leyendo. La niña se acurrucó entre sus padres, escuchando atentamente la historia, su mundo seguro y lleno de amor. Cuando el cuento llegó a su fin, Yona aplaudió con alegría. «Otra vez», pidió, sus ojos llenos de ilusión. Yejin se rió suavemente y le acarició el cabello. «Después de la merienda, cariño», dijo, pasando una rodaja de manzana a la niña. «Necesitas comer algo primero». Yona aceptó la fruta con una sonrisa, contenta de estar entre sus padres. Min-hoon aprovechó el momento para tomar la mano de Yejin, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Sabes? No podría pedir nada más», dijo en voz baja, mirando a Yejin con una mirada llena de amor. Yejin sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de felicidad. «Yo tampoco, Min-hoon. Todo lo que necesitamos está aquí». Mientras la pequeña familia disfrutaba de la merienda, el sol seguía brillando a través de las ventanas, iluminando sus rostros con una luz dorada. El apartamento estaba lleno de risas, de amor, y de la certeza de que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre estarían juntos, enfrentándolo todo como una familia. Y así, con su hija acurrucada entre ellos, y la promesa de un amor eterno, Yejin y Min-hoon se supieron más felices y completos que nunca, agradecidos por cada momento que el destino les había permitido compartir.
El futuro seguía siendo un misterio, pero una cosa era segura: su hogar, su vida, estaba lleno de amor, y con eso, podían enfrentar cualquier cosa. ¿Team transformación o team autenticidad? ¿Crees que la apariencia define quiénes somos? Dímelo en los comentarios. Y si te enganchaste con esta historia, suscríbete, dale like y activa la campanita para más romances que te harán suspirar.